Creo que cuando recibí mi primer cheque, ahí fue que dije, ala, si se puede vivir de esto, es increíble que me paguen por dibujar, quiero seguir en este ambiente. Digamos que no es mucho, para algunas personas puede que no sea mucho, para otras puede que sea un montón, pero la mayoría la aprendí por mi cuenta, investigando, porque cuando yo existía, no había mucha información de un montón de cosas, había muchas, o sea, se imaginan que el internet apenas estaba como iniciando, entonces había muy poca información de ilustradores y todo el rollo del concept y de la ilustración como tal era muy poquito lo que se podía encontrar. Yo creo que poder crear, eso es para mí como lo más fascinante, el poder construir cosas que supuestamente no existen, lo que existe es solo mi cabeza, o poder darles forma y que me paguen por eso, me parece todavía mucho más fascinante. Tal vez, ¿qué será? Que a veces en algunos proyectos tiende a ser como muy repetitivo. En el caso de proyectos como libros de texto, al final terminas haciendo lo mismo y resulta que algo tan bonito después de mucho tiempo te termina hartando porque los conceptos son los mismos, o sea, ya diste todas las vueltas sabidas y por haber y pues nadie más piensa en algo diferente. Por eso es que aparte del trabajo también ilustro para mí, porque eso es como que me refresca el amor por lo que hago. Hubo una temporada donde casi no habíamos ilustradores acá. O sea, ese concepto era como muy reducido, digamos, y de repente boom, una explosión de un montón de gente. Y que levantabas una piedra y salían más ilustradores. O sea, era increíble la cantidad de ilustradores. Y de repente, como que bajó un poquito y empezó a verse esto de que los chicos ahora sí ya conocían y estaban seguros que querían ser ilustradores. Y entonces ahí fue que se empezó a ampliar todavía más, pero también empezó a tomar más fuerza, ¿verdad? Ya había más competencia en el mercado de ilustradores, pero también los precios de alguna manera ya eran un poco más respetados porque había gente trabajando otro tipo de proyectos. Y en otros casos devaluándose por la cantidad que era abrumadora de ilustradores. Pues, trabajé para Tivo Gaming y trabajé varios personajes que hicieron para un especial de videojuegos que tuvieron. Trabajé también para Samsung, para que era era como el estreno de un teléfono así súper caquero que se o sea, estaba bien raro. Y de ahí editoriales como Santillana, que es una de las más grandes de acá de Guate, dentro y, o sea, editorial Santillana, Guatemala y otras regiones. No quedarme como estancado, digamos. O sea, es como un reto personal porque siento que cada vez como que me exijo más a estar investigando o aprendiendo nuevas cosas, a no parar, o sea, es práctico a diario y el mantener eso durante ahora prácticamente 15 años, porque siempre lo he hecho. El mantenerlo a veces como que cuesta un poquito, pero creo que ese es el reto más grande, el poderte mantener enamorado de lo que haces, pero también hacerlo rentable. Las referencias, que es algo que siempre recomiendo, pero algo bien importante también es aprender diferentes técnicas, y que es otra de las cosas que recomiendo, porque al aprender diferentes técnicas, en cuanto una te obstruya o ya no se te ocurra nada ahí, usas otra. O sea, siempre hay una forma de generar alguna idea nueva y no parar, porque aquí cuando hay fechas de entrega, pues hay que entregar. Famosos clientes, puras recomendaciones. Esa era pura recomendación de amigos que estudiaron conmigo en la universidad al principio. Yo no conocía a nadie, y menos de industrias grandes, o sea, era como... Y me fui haciendo el nombre poco a poco y con mucho esfuerzo, o sea, trabajando duro, cumpliendo los horarios, cumpliendo como las solicitudes y la cantidad de imágenes que me pedían a tiempo. O sea, esa
Eso es lo que me sirvió y hasta la fecha me sigue. La fundamentación y la metodología es algo que alguien que anda ahí solo dibujando sin sentido o sin ningún fundamento no va a tener. O sea, si no entendés que los conceptos son claves para poder aprovechar mejor una composición, una silueta, no sé, una perspectiva, una composición en un ambiente. Si no entiendes eso y no sabes cómo funciona, empíricamente podrás hacer algo parecido, pero jamás vas a poder hacerlo adrede y con un propósito funcional, porque aquí es donde se empieza. Una cosa es que sea bonito y otra cosa es que sea bonito y funcional. Descansar, caminar, hacer otras cosas, experimentar con otras técnicas. O sea, cuando parece insólito decir, ya terminé de trabajar ilustrando, ahora voy a seguir ilustrando para mí. Pero para mí es un descanso increíble. Pero también el poder disfrutar de un videojuego que también te va ampliando el panorama, ver otras cosas, el poder salir a caminar, disfrutar de tus mascotas, de tu familia, de lo que sea, de tu novio, tu novia. Ese tipo de cosas enriquecen. Y también el cuerpo necesita descanso, la mente también necesita descanso. O sea, no puede ser que estés todo el tiempo en una sola cosa porque te vas a aturdir tarde o temprano. Y además si te gusta, siempre vas a terminar como orbitando ahí, en ese aspecto. O sea, todo tu ser se va a inclinar siempre a... Hoy no estoy dibujando, pero tal vez de repente, no sé, decidí pintar un cuadro, que es algo que no lleva nada en el sentido de comunicación comercial, sino es solo por puro placer de rayar algo en eso. Sí, siempre. Al principio no, pero es que aquí es donde está la clave, creo que es el rollo del asunto. Que esto lo acabo de mencionar y creo que solo fue con gente así como muy cercana, pero el clavo está que si pensás que vas a trabajar como ilustrador en una oficina en 8 horas de tiempo completo y que después te vas a ir al gym de parranda y vas a disfrutar la vida y gastarte los millones que vas a generar en un horario así, eso no. O sea, al menos es que depende. Y ese es otro problema, porque hay mucha gente que a veces da datos y lo termina desinformando. Un chico que una vez escuché o escribió que dijo: yo por todas las ilustraciones cobro, se cuenta, 150 quetzales. Yo no. ¿Por qué? El clavo de generalizar en todas es que recuerden que hay ilustraciones a blanco y negro, hay ilustraciones a línea, hay ilustraciones de animales, que no es lo mismo hacer un personaje con figura humana que un personaje animal. No es lo mismo, o sea, hay diferentes factores que llevan mucho tiempo. Depende de la línea gráfica, el tipo de acabados, lleva ambiente, no lleva ambiente, va acompañado con otras personas. Ahí se van modificando los precios. Entonces también tenemos que ir aprendiendo. No te paga lo mismo una editorial que te maneja imágenes, hace de cuenta que te pueden solicitar hasta 500 imágenes en un mes, pero los precios son de ese tipo, hace de cuenta 150, 190, que uno dirá, qué poquito, pero 190 por 500, si todas están en ese rango, porque si son más caras, 350 por 90 o por 500. 850 por 500, ¿me entendés? Depende mucho el tipo de imagen. Entonces creo que antes de cobrar a lo loco, si no tienen una idea muy clara, sería bueno que se asesoraran para alguien que tenga un poquito más de experiencia. Así les puede ir indicando, porque repito, no es lo mismo cobrar para una editorial que para una agencia de publicidad. Buenos hábitos: no se casen, lo que siempre digo, no se casen tan rápido como un estilo. El poder aprender de más estilos te va a dar las habilidades de poder entender cómo están construidos el resto. Si algún día te querés casar con algún estilo porque querés hacer tu propio arte y exposición, dale, o sea, no digo que no. Pero entre más habilidades adoptes, más posibilidades de trabajo vas a tener. Mira, está bien interesante porque aparte del saber dirigir tu portafolio o el tipo de ilustración que querés,
es el nivel que querés. Porque hay de cómics a cómics. O sea, ¿qué tipo de cómic querés trabajar? ¿Querés trabajar en una industria tipo Marvel? Ya sabes que el nivel tiene que ser en ese tipo, ¿verdad? Si querés trabajar para Blizzard o querés trabajar para, no sé, alguna industria en específico, ve qué tipo de trabajo se está manejando y trata de llegar al nivel. Si no lo tienes, tranquila, hay tiempo, hay que practicar. De eso se trata, pero ir como, si querés un buen hábito, ese sería uno, empezar a proyectarse en dónde querés estar y en el nivel que querés tener. Y practicar mucho. Tranquilos, lo van a lograr, lo van a lograr. Es solo cuestión de tiempo, de tenerse fe también, pero sobre todo trabajo duro. O sea, el que te digo tranquilo no quiere decir que lo dejes así y ya, es de mucha práctica, de estar estudiando, pero el reconocimiento, que yo creo que ahí es donde la gente se frustra porque piensan que si tenés reconocimiento, ya lo logras, o sea, ya sos ilustrador. Y eso no es así, o sea, hay gente que tiene muy pocas vistas en las redes, pero tiene mucho trabajo. Y esa es la gran diferencia. O sea, ¿qué preferís? ¿Vivir de la ilustración o vivir solo de likes? O sea, del aplauso de un montón de gente que solo les gusta pero no entienden bien qué estás haciendo. O sea, o que les gustas un rato y después te van a pasar olvidando. O sea, es bien complicado, pero entiendo ese punto. O sea, no es una carrera de ver quién llega más rápido, sino de resistencia.